He trabajado en este hospital durante años. Nunca pensé que lo que se suponía que sería una rutina diaria de emergencias, salas llenas de enfermos y personal agotado, se transformaría en algo que desafiaría mi comprensión de la realidad. Si me hubieras preguntado hace unos meses, habría jurado que lo más espeluznante de este lugar era el frío pasillo que lleva a la morgue, donde el aire parece más pesado y las sombras más largas de lo normal. Pero lo que he presenciado, lo que he vivido desde entonces, hace que ese temor parezca un simple susurro comparado con el grito aterrador de lo desconocido. Todo comenzó con un caso simple, o al menos eso parecía. Un hombre de unos 50 años ingresó después de sufrir un accidente automovilístico grave. Su cuerpo estaba destrozado. Los médicos hicieron todo lo posible, pero después de horas de intentar salvarlo, no lo lograron. Su muerte fue registrada a las 3:14 de la mañana, y como de costumbre, fue llevado a la morgue para ser almacenado hasta que su familia pudiera reclamarlo. Yo, siendo enfermero, no suelo tener mucho que ver con los cadáveres una vez que llegan a la morgue, pero esa noche algo me llevó a bajar. Tal vez fue la necesidad de despejarme después de un turno agotador. Tal vez solo buscaba algo de tranquilidad en ese rincón del hospital donde nadie suele molestar. Caminé por el largo pasillo que llevaba al sótano, sintiendo cómo la temperatura bajaba conforme avanzaba. Las luces fluorescentes parpadeaban ligeramente, algo habitual en un hospital antiguo como este. Pero esa noche, ese titilar incesante me puso nervioso. Al llegar a la morgue, empujé la puerta con un ligero chirrido, como siempre lo hacía. Me saludó el familiar y abrumador olor a desinfectante mezclado con la frialdad penetrante del lugar. El técnico de la morgue, un tipo silencioso llamado Jorge, estaba en su escritorio revisando papeles. Todo parecía en orden. O eso pensé. Me acerqué a la mesa de acero donde descansaba el cuerpo del hombre que había fallecido esa misma noche. Su cara estaba cubierta con una sábana blanca, pero su contorno era claramente visible bajo la tela. Mientras lo observaba, una sensación extraña recorrió mi cuerpo. No era nada concreto, solo una intuición, como si algo no estuviera bien. Me quedé un rato ahí, en silencio, antes de decidir regresar a mis labores. A la mañana siguiente, mientras tomaba un café en la sala de descanso, uno de los médicos se me acercó con una expresión que reflejaba confusión. «¿Oíste lo que pasó anoche?», me preguntó. Negué con la cabeza, aunque una parte de mí ya sabía que algo no andaba bien. El cuerpo del hombre del accidente desapareció. Lo miré, esperando que dijera que era una broma, una equivocación, pero no lo hizo. Sus ojos reflejaban la misma duda que yo sentía. Bajamos juntos a la morgue. El técnico Jorge estaba allí, pero algo en su expresión me pareció diferente. No era el Jorge sereno de siempre, sino alguien inquieto, sudando a pesar del frío que impregnaba la morgue. «No entiendo», dijo Jorge, rascándose la cabeza. «El cuerpo estaba aquí anoche. Lo vi. Incluso lo registré en el sistema. Y efectivamente, al revisar el sistema, el cuerpo del hombre seguía apareciendo como almacenado en la morgue. Pero no estaba ahí. Revisamos cada rincón, cada compartimento de los refrigeradores, pero nada. El cadáver había desaparecido. Durante los días siguientes, lo que empezó como un único incidente aislado se convirtió en algo mucho más extraño y alarmante. Cuerpos que habían sido llevados a la morgue comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. Al principio, pensábamos que tal vez se trataba de un error administrativo, una confusión en el traslado de los cuerpos. Pero los registros seguían mostrando que los cuerpos seguían allí. Era como si la morgue misma se los tragara. Una noche, durante uno de mis turnos, decidí bajar de nuevo a la morgue,
Algo en mi interior me decía que tenía que ver lo que estaba ocurriendo con mis propios ojos. Esta vez me aseguré de ir cuando todos los demás estaban ocupados o dormidos. El hospital, en las horas más profundas de la noche, tiene una atmósfera casi sobrenatural. Cada sonido, por mínimo que sea, parece amplificarse en los pasillos vacíos. Cuando llegué a la morgue, estaba desierta. El reloj marcaba las 2:45 de la madrugada. Jorge no estaba y las luces titilaban aún más que de costumbre. Algo en ese lugar se sentía denso, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado, casi tangible. Me acerqué a uno de los refrigeradores y abrí la puerta de acero lentamente. El frío escapó, envolviendo mi cara en un halo helado. Miré dentro y allí estaba el cuerpo de una mujer mayor que había fallecido la noche anterior. Cerré la puerta y caminé hacia otro refrigerador. Al abrirlo, un escalofrío recorrió mi espalda. Estaba vacío, pero según los registros, ese compartimento debía estar ocupado. Me quedé inmóvil, sintiendo el peso del silencio, y entonces lo escuché, un ruido suave, como un roce, un deslizamiento lento, como si algo se moviera a través de las sombras. Me volví, buscando el origen del sonido, pero no había nadie. Sin embargo, el ruido persistía, cada vez más cercano. De repente, una de las sábanas en la mesa de autopsias se movió. No un movimiento brusco, sino un leve desplazamiento, como si algo debajo estuviera intentando salir. Mi corazón se detuvo por un segundo. La sábana se levantó lentamente y allí, bajo la tenue luz, vi cómo un cuerpo comenzaba a moverse. No era posible. Ese hombre había muerto, lo había visto en el quirófano, sin pulso, sin vida. Y sin embargo, sus brazos comenzaron a doblarse, como si algo dentro de él intentara volver a caminar. Retrocedí, mis piernas temblando cuando otro sonido llenó la sala. Esta vez era un golpe, proveniente de uno de los refrigeradores. Me acerqué con cautela, las manos sudorosas, mi respiración agitada. Al abrir la puerta, lo vi, el cadáver del hombre que había desaparecido días antes. Estaba allí, golpeando desesperadamente el interior del compartimento, su rostro desencajado y sus ojos abiertos de par en par, como si estuviera atrapado entre la vida y la muerte. No esperé a ver más. Cerré la puerta de golpe y corrí por los pasillos, mi mente negándose a aceptar lo que acababa de presenciar. Pero no podía negarlo más. Algo estaba ocurriendo en la morgue, algo que no tenía explicación racional. Los cuerpos no solo estaban desapareciendo, sino que estaban volviendo de una forma antinatural. Decidí no contarle a nadie lo que había visto. No me habrían creído, y el miedo a que me consideraran loco era demasiado grande. Pero cada noche desde entonces, los cuerpos seguían moviéndose, cambiando de lugar, apareciendo y desapareciendo sin ninguna lógica aparente, y siempre escuchaba esos susurros en la morgue, como si las almas atrapadas en esos cuerpos estuvieran buscando una salida, un escape. Una noche, mientras hacía otra ronda, escuché un ruido aún más perturbador. No era el simple deslizamiento de sábanas ni el golpe de un cuerpo dentro del refrigerador. Era un susurro, bajo, gutural, inhumano. Me detuve en seco, mis oídos captando palabras que no debía escuchar. «Libéranos». Miré a mi alrededor, con el sudor frío corriendo por mi espalda. La morgue estaba vacía, pero las voces parecían rodearme. Daban vueltas a mi alrededor, resonando en las paredes. Y entonces lo vi. Uno de los cuerpos, el de un hombre que había muerto esa misma noche, estaba sentado en la mesa de autopsias. Sus ojos estaban abiertos, fijos en mí. No se movía, no hablaba, pero en su mirada había algo que me aterrorizó hasta los huesos.
No pude soportarlo más. Corrí de la morgue, mi mente hecha un caos. Quería escapar, salir de ese lugar maldito, pero sabía que no había forma de huir de lo que estaba ocurriendo. Los cuerpos en la morgue no estaban muertos, al menos no de la manera en que nosotros entendemos la muerte. Algo más había llegado con ellos, algo que no debería estar en este mundo. Con el paso de los días, la situación empeoró. Los cadáveres comenzaron a aparecer en lugares insólitos. Uno fue encontrado en el ascensor, otro en una sala de operaciones vacía. Y siempre los registros indicaban que seguían en la morgue, como si el hospital mismo se negara a reconocer lo que estaba sucediendo. Finalmente, no pude soportar más el horror. Decidí dejar mi trabajo en el hospital, pero incluso ahora, lejos de ese lugar, los recuerdos me atormentan. Las noches son largas, llenas de pesadillas en las que las sombras de la morgue me persiguen. Y en el fondo de mi mente siempre queda esa pregunta: ¿qué está ocurriendo realmente en la morgue? Tal vez nunca lo sabré. Pero una cosa es segura: lo que vi en ese hospital, lo que experimenté, me cambió para siempre. Todo comenzó como una noche cualquiera en el hospital. Los pasillos, aunque llenos de murmullos y actividad, tenían esa calma inquietante que acompaña las horas nocturnas. Yo estaba en medio de mi turno cuando las primeras noticias llegaron. Un brote de una enfermedad extraña había aparecido en la ciudad. No sabíamos mucho en ese momento, solo que algunos pacientes habían sido ingresados con síntomas graves: fiebre alta, convulsiones y una sensación de ahogo insoportable. No era inusual recibir pacientes con enfermedades raras, pero algo en las caras de los médicos que los habían atendido me hizo pensar que esto era diferente. Estábamos en la sala de descanso cuando la alarma sonó por primera vez. La doctora Pérez entró rápidamente, con la frente perlada de sudor y el rostro pálido. En pocas palabras, nos dijo que el hospital había sido puesto en cuarentena. Nadie podía salir ni entrar. Los rumores comenzaron a circular. Algunos decían que era una nueva forma de gripe, otros que era un virus mucho más mortal, pero nadie sabía con certeza. Lo único claro era que estábamos atrapados allí. Al principio intenté mantener la calma. He trabajado en emergencias antes, sé cómo se manejan este tipo de situaciones: aislar a los infectados, tratar los síntomas y esperar a que los especialistas hagan su trabajo. Pero cuanto más avanzaba la noche, más evidente se hacía que esto no era algo común. Los pacientes ingresaban con una rapidez alarmante. Primero eran unos pocos, pero en cuestión de horas ya teníamos a decenas de personas con los mismos síntomas. Mi primer encuentro con uno de estos pacientes fue con una mujer joven, probablemente en sus 30. La vi temblando en la camilla, su piel pálida y cubierta de sudor. Me acerqué para revisar su estado, pero lo que me encontré fue algo mucho más perturbador de lo que esperaba. Su mirada estaba fija en el techo, como si estuviera viendo algo que los demás no podíamos percibir. Su respiración era superficial, y cuando intenté hablarle, solo murmuraba palabras incoherentes. No es el virus, no es el virus. Esas fueron las únicas palabras que pude entender antes de que comenzara a convulsionar. Intentamos estabilizarla, pero falleció en cuestión de minutos. Los doctores no sabían qué había salido mal. Todo indicaba que el virus estaba afectando gravemente a su sistema respiratorio, pero algo más parecía haber estado mal, algo que ninguno de nosotros podía explicar. Pasaron los días y la situación empeoró. Los pacientes llegaban en oleadas y los que ya estaban ingresados no mostraban señales de mejoría. Cada vez que uno fallecía, el personal médico parecía más cansado, más desesperado.
Lo que me empezó a inquietar no fueron solo las muertes, sino la forma en que ocurrían. No era simplemente que sus cuerpos cedieran ante el virus, era como si algo más los estuviera consumiendo, algo que no podíamos ver. Un hombre de mediana edad, Carlos, fue uno de los casos que más me impactó. Lo había visto en su cama, retorciéndose de dolor mientras su fiebre aumentaba. Pero lo que me dejó helado fue su reacción a la nada. Miraba hacia la esquina de la habitación, aterrorizado, como si estuviera viendo a alguien o algo que no estaba allí. Gritaba, suplicaba que lo dejaran en paz. Está aquí, por favor, sáquenme de aquí. Era como si algo estuviera acechándolo, algo que ninguno de nosotros podía ver. Intentamos calmarlo, pero falleció horas después, con la misma expresión de terror congelada en su rostro. Fue en ese momento que comencé a notar un patrón. Los pacientes no solo morían por el virus, había algo más que estaba causando estas muertes, algo que los hacía sucumbir al miedo antes de que su cuerpo finalmente colapsara. La tensión dentro del hospital aumentaba con cada hora que pasaba. El personal médico estaba exhausto y el miedo a lo desconocido se apoderaba de todos nosotros. El aislamiento, el encierro y las muertes inexplicables creaban un ambiente sofocante. Lo más inquietante eran los susurros que comenzaban a escucharse en los pasillos vacíos del hospital. Susurros que no tenían origen, que parecían surgir de las paredes mismas. No había escapatoria. Estábamos atrapados con algo que no entendíamos. Una noche, mientras hacía una ronda por las habitaciones, escuché un ruido extraño proveniente de la zona de cuarentena. Era un murmullo, un sonido bajo, casi como un canto, pero de voces múltiples. Me acerqué y al doblar una esquina lo vi. Una sombra. No una persona, ni una figura física, sino algo más oscuro, algo que parecía arrastrarse a lo largo de la pared, como una mancha de humo. Se movía lentamente, avanzando por el pasillo, y cada vez que pasaba por una puerta, podía escuchar a los pacientes dentro gemir, como si sintieran su presencia. Quise correr, avisar a alguien, pero estaba paralizado por el miedo. Me quedé allí, observando cómo esa sombra se deslizaba por el suelo y las paredes, desapareciendo lentamente en la oscuridad. Cuando por fin recuperé la movilidad, corrí al puesto de enfermería. Intenté contar lo que había visto, pero nadie me creyó. Dijeron que el estrés me estaba jugando una mala pasada, pero yo sabía que lo que había visto era real, y lo peor de todo es que no era la única vez que lo vería. Durante las siguientes noches, la sombra volvió. A veces se quedaba en los rincones oscuros de las habitaciones. Otras veces se movía sigilosamente por los pasillos. Lo más aterrador era que los pacientes parecían sentirla. Algunos comenzaban a convulsionar justo después de que esa cosa pasara por su habitación, otros simplemente dejaban de respirar. Estaba claro que lo que estaba matando a la gente no era solo el virus, era esa entidad, ese ser que se había colado junto con la enfermedad. Empecé a preguntarme si el virus había sido solo una excusa, una forma de camuflar la verdadera amenaza. No éramos atacados por una enfermedad física, sino por algo que venía de otro lugar, algo que no podía ser visto a simple vista. Quizás el virus había abierto una puerta, una grieta entre nuestro mundo y algo mucho más oscuro, y esa cosa había entrado. Una de las noches más difíciles fue cuando perdimos a Sofía, una de mis compañeras de trabajo. Ella había sido fuerte, resistiendo el miedo y la tensión mejor que nadie, pero esa noche la vi caer. Estábamos en la sala de descanso, cuando de repente su rostro se tornó pálido. Me miró fijamente y dijo, «La sombra está aquí». No entendí al principio, pero cuando vi su expresión, supe que lo había sentido. Intenté acercarme para calmarla, pero entonces ella se desplomó, como si su energía hubiera sido succionada de golpe. Cuando corrí a su lado, su cuerpo estaba frío,
sus ojos abiertos, mirando hacia la esquina de la habitación. Y allí, en la oscuridad, vi cómo esa maldita sombra se retiraba, como si hubiera cumplido su propósito. A partir de esa noche, supe que tenía que hacer algo. No podíamos simplemente quedarnos allí esperando a que esa cosa acabara con todos nosotros. Comencé a investigar, a leer informes médicos y a hablar con los pocos que aún se mantenían lúcidos. Descubrí que la primera paciente ingresada, aquella que desató la cuarentena, había venido de un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad. Había estado en contacto con un grupo de personas que realizaban excavaciones en una antigua iglesia. Al parecer, habían encontrado algo enterrado en las profundidades, y esa paciente había traído la oscuridad con ella. Todo encajaba. La enfermedad no era más que un vehículo para esa entidad. Había usado el brote como una manera de entrar en nuestro mundo, y ahora estaba alimentándose de nosotros, drenando nuestras vidas poco a poco. El problema era que, incluso si sabíamos lo que estaba pasando, no había forma de detenerlo. Estábamos atrapados dentro del hospital, con esa cosa rondando libremente. Cada noche, la sombra reclamaba más vidas, y el número de pacientes seguía aumentando. Finalmente, la situación se volvió insostenible. El hospital estaba desbordado, y el personal médico caía uno tras otro. Yo mismo comencé a sentir los efectos. Cada vez que la sombra pasaba cerca, sentía una presión en el pecho, como si algo estuviera intentando extraer mi vida. Sabía que no podía quedarme allí por mucho tiempo más. Si no encontraba una salida, terminaría como los demás. Pero la cuarentena seguía en pie. Nadie podía salir, y el gobierno, temeroso de una pandemia, había sellado todas las rutas de escape. No había forma de escapar del hospital, no mientras esa cosa siguiera allí, acechándonos en la oscuridad. Y así, cada día, seguimos luchando, esperando que, de alguna manera, esta pesadilla termine. Pero en lo más profundo de mi ser, sé que no hay salida. Era mi tercer año trabajando como enfermero en el hospital. Había visto y escuchado muchas cosas a lo largo de mi tiempo allí. Cirugías de emergencia a medianoche, gritos de pacientes delirantes y, por supuesto, las inevitables tragedias que ocurren cuando la muerte finalmente se lleva a alguien. Pero nada de eso me había preparado para lo que estaba a punto de descubrir. Recuerdo que todo comenzó en una de esas noches tranquilas, cuando el silencio del hospital resulta más inquietante que el bullicio habitual. Aquella noche, los pasillos estaban extrañamente vacíos. No había llamadas urgentes ni alarmas sonando desde las habitaciones. Incluso mis compañeros parecían haber desaparecido en la calma de la rutina nocturna. Yo estaba haciendo mi ronda habitual, asegurándome de que los pacientes estuvieran cómodos y verificando los niveles de medicación. Fue entonces cuando me encontré con una puerta que nunca antes había visto. No era raro encontrarse con salas o armarios de suministros en un hospital tan grande como el nuestro, pero algo en esa puerta era distinto. Estaba en un rincón apartado del edificio, justo al final de un pasillo que apenas se iluminaba. De alguna manera, siempre había pasado por alto ese rincón, y ahora esa puerta vieja y desgastada parecía llamarme. No tenía ningún letrero que indicara su uso, pero parecía tan fuera de lugar que mi curiosidad se despertó. Intenté girar el pomo. Para mi sorpresa, la puerta se abrió con un crujido, como si hubiera estado cerrada durante años. Al encender la luz, lo primero que noté fue el aire denso y pesado. El polvo flotaba en el aire, y el olor a humedad me golpeó de inmediato. Dentro había una pequeña sala repleta de archivadores antiguos, los de metal gris, cubiertos de polvo y con las etiquetas casi ilegibles. Parecía una especie de archivo olvidado.
Mis primeros instintos fueron simplemente salir y no hacer preguntas, pero algo me detuvo. Tal vez era la sensación de que había encontrado algo importante, algo que no debería estar allí. O tal vez solo era mi sentido de la curiosidad que me empujaba a continuar. Me acerqué a uno de los archivadores y tiré del primer cajón. Estaba lleno de expedientes antiguos, algunos tan viejos que las hojas comenzaban a amarillear. Revisé los nombres en las carpetas, pacientes que nunca había escuchado, casos que parecían de hace décadas. No era extraño encontrar expedientes antiguos en el hospital, pero lo que me llamó la atención fue que no reconocía ninguno de los nombres, ni los registros. Algo no cuadraba. Curioso, tomé uno de los archivos y lo abrí. El nombre del paciente era Manuel Delgado. Según el expediente, había sido ingresado hace más de 15 años con una enfermedad degenerativa rara. Lo extraño fue que nunca había escuchado de un caso así en los archivos digitales del hospital y además no aparecía en ninguna de las bases de datos. Era como si ese paciente nunca hubiera existido oficialmente. Seguí revisando los archivos, uno tras otro, y la historia se repetía. Pacientes con historias clínicas detalladas, enfermedades que parecían extrañas o inusuales, pero ninguno de ellos aparecía en nuestros sistemas. Eran como fantasmas en el hospital, personas que habían pasado por allí, recibido tratamiento, pero que de alguna manera habían sido borradas de la existencia oficial. De pronto sentí un escalofrío en la nuca. El aire en la habitación parecía haberse vuelto más frío. Fue entonces cuando escuché un ruido suave, como si alguien hubiera movido algo en el pasillo. Me di la vuelta rápidamente, pero no vi a nadie. Sin embargo, la sensación de ser observado no me abandonaba. Apagué la luz del cuarto y cerré la puerta detrás de mí, tratando de sacudirme la sensación de inquietud. Esa noche tuve problemas para dormir. Las imágenes de los expedientes y los nombres olvidados rondaban mi mente. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Por qué habían sido borradas de los registros? A la mañana siguiente, volví al hospital con una mezcla de nerviosismo y determinación. Decidí que intentaría obtener más información. Quizá algún compañero más veterano conociera la historia detrás de esos archivos. Durante mi turno, mencioné casualmente a uno de los médicos más viejos, el doctor Salcedo, que había encontrado una sala con archivos antiguos. Su rostro cambió de inmediato, se tensó y con una mirada severa me dijo que no debía preocuparme por eso, que eran solo casos antiguos que ya no eran relevantes. Su reacción me confirmó que algo no estaba bien. Insistió en que no debía volver a esa sala, pero sus palabras solo alimentaron mi curiosidad. Esa misma noche decidí volver al cuarto de los archivos. Esta vez fui más preparado, con una linterna en mano y el propósito claro de revisar más expedientes. Al llegar, todo parecía estar en su lugar, como lo había dejado. Sin embargo, al abrir uno de los archivadores, noté que algunos de los expedientes que había revisado la noche anterior ya no estaban. Me sobresalté, pero continué buscando. Encontré más nombres desconocidos, más historias de pacientes que nunca habían existido oficialmente, y entonces lo vi. Primero fue solo una sombra al final del pasillo. No era raro que las luces parpadearan de vez en cuando en esa zona del hospital, pero esta sombra era diferente. Era la silueta de una persona inmóvil, observándome desde lejos. Sentí cómo se me erizaba la piel. Intenté acercarme, pero al dar unos pasos, la figura desapareció. En los días siguientes, comencé a ver a más de esas figuras. Siempre eran sombras al final del pasillo o reflejos fugaces en las ventanas. Lo más perturbador era que, poco a poco, comencé a reconocerlas. Eran los pacientes de los archivos. Manuel Delgado, el paciente con la enfermedad degenerativa, fue el primero en aparecer.
Estaba parado junto a una cama vacía en la sala de urgencias, mirándome con ojos vacíos. En ese momento supe que algo andaba terriblemente mal. Intenté hablar con algunos compañeros sobre lo que estaba sucediendo, pero nadie me creyó. Decían que estaba cansado, que el turno nocturno me estaba afectando. Pero yo sabía que no era solo mi imaginación. Cada noche veía más de esas figuras. A veces solo eran siluetas, pero otras veces podía ver claramente sus rostros, demacrados y sin vida, caminando lentamente por los pasillos del hospital. Empecé a perder la noción del tiempo. El trabajo se volvió una pesadilla, un ciclo interminable de atender pacientes, mientras esos otros pacientes deambulaban en silencio, siempre observando, siempre presentes. No hablaban, no interactuaban con nadie más, pero yo sabía que estaban allí, siguiéndome. Un día no pude soportarlo más. Decidí que necesitaba respuestas. Sabía que la clave estaba en esos archivos. Volví a la sala una última vez, decidido a descubrir la verdad. Revisé cada archivo con cuidado, buscando algún patrón, alguna pista que me indicara qué estaba sucediendo. Y entonces lo encontré. Uno de los archivos mencionaba algo sobre un proyecto experimental que se había llevado a cabo en el hospital hace más de 20 años. Era algo relacionado con tratamientos no convencionales, pruebas que se realizaron en pacientes sin su consentimiento, borrando luego toda evidencia de su existencia. Aquellos pacientes habían sido dados de alta, pero nunca se fueron realmente. De repente, lo comprendí todo. Los pacientes que estaba viendo no eran fantasmas, eran los recuerdos del hospital, fragmentos de aquellas personas que habían sido olvidadas y borradas del registro oficial. El hospital los había condenado al olvido, pero ellos seguían allí, atrapados entre este mundo y el otro, buscando ser recordados. Salí del cuarto con el corazón acelerado. Las figuras en los pasillos eran más numerosas ahora, más claras. Sabía que me estaban esperando, que querían que contara su historia, pero la verdad es que aún no sé si puedo. Desde esa noche no he vuelto a ser el mismo. Cada vez que entro al hospital, siento sus miradas fijas en mí. Sé que nunca me dejarán ir. Ellos son los pacientes olvidados, y yo soy su testigo, el único que sabe su verdad.